Ustedes saben que estamos compartiendo un mensaje que se llama el legítimo dueño. Su legítimo dueño. Es el mensaje que está hablando de la siembra y de la cosecha. Nos basamos en un pasaje donde están las tres parábolas del Evangelio de Marcos. En Mateo hay 7 parábolas, pero en Marcos hay 3 parábolas. Y las 3 tienen que ver con siembra, y tienen que ver con semilla, y tienen que ver con sembradores. En medio de esas parábolas hay unas relaciones muy importantes. Y en medio de eso quiero compartirles sobre lo que significa en este tiempo lo que es sembrar y cosechar. Casi siempre que se habla de sembrar y cosechar, siempre se piensa uno inmediatamente en dinero, en economía, en prosperidad, porque prácticamente se usa mucho para esos elementos. Tú siembra que vas a cosechar, tú dale que verás que recibirás. Y entonces se malogran los conceptos y los principios que son mucho más profundos que solamente hablar de dinero o de hablar de provisión o de bendición económica o de bendición de cualquier nivel. Hay muchas más cosas que son beneficiosas en el ámbito del principio de sembrar y cosechar. La primera predicación les compartí sobre la semilla y sobre el derecho de Dios de ser el dueño de nuestros procesos, porque el que tiene en su mano las vidas y quien nos conoce y sabe cómo procesarnos es Dios. La segunda predicación compartí sobre el proceso del crecimiento de la semilla que lo tiene Dios, porque desde que sembramos y metemos la semilla en la tierra hasta que cosechamos y vemos el fruto, hay un terreno de tiempo que es más largo que ningún otro, donde el labrador y el sembrador, usted y yo, no vemos lo que está pasando. Usted y yo a veces no vemos qué cosas Dios está haciendo y no las vemos. Usted cree que Dios no está haciendo nada, pero Dios está haciendo cosas. Y ese crecimiento, esa manera de ver a Dios procesar las cosas sin que nosotros tengamos intervención, permite que haya cosechas. Porque si los hombres, como los niños pequeños, cuando ven la lentejita en el vaso, la sacan, lo que hacen es malograr el proceso de fecundación de esa semilla. Por tanto, gracias a Dios que los procesos de hacer crecer, de madurar, de formar una vida, no están en manos de los hombres, están en manos de Dios. Podemos hacer que las personas tengan una información y podemos hacer que las personas maduren en ciertas capacidades o ciertos asuntos a nivel natural y físico, pero los crecimientos reales, profundos, íntimos de un ser solamente están en las manos de Dios. Usted puede ser un gran conocedor de muchas cosas, de la ciencia, de las tecnologías. Eso no lo hace usted un hombre maduro. Lo que lo hace maduro es cuánto en su interior usted ha crecido, cuánto en su mente usted ha crecido, cuánto usted ha sido capaz de asimilar las enseñanzas de lo que Dios tiene para su propio ser. Algo maravilloso en la vida del ser humano es poder entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida personal. Cuando yo era muchacho, una de las preguntas que yo siempre me hacía con 17, 18 años, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas que yo sea? ¿Cuál es tu deseo? Cuando tuve que tomar decisiones en la vida fue un dolor muy grande porque quería ver su voluntad y a veces no podía ser capaz de verla. Mi capacidad sobrenatural o espiritual era pequeña para la capacidad de Dios y eso a veces me hacía sentir que tenía inseguridad en las decisiones que tomaba. Gracias a Dios que Dios uno va conduciéndonos y nos va enseñando cuál es su voluntad en su vida. El día que tú te casaste y estabas ante la mujer o el hombre en el que te ibas a casar, ¿tú no te preguntaste si te estabas equivocando? Bueno, te lo preguntas hasta hoy. Porque cada decisión de nuestra vida es una decisión tan trascendental, determina tantas cosas que es necesario conocer la voluntad de Dios. Hoy quiero compartirles de que en ese proceso en que la semilla es plantada y podemos ver la cosecha, hay un periodo de tiempo que Dios tiene la semilla abajo y la está haciendo crecer, pero los hombres tienen que hacer algo, porque no es suficiente con que plantemos una semilla.
hay que hacer algo en ese tiempo para que la semilla dé su fruto. Y que yo sepa, no sé usted si lo sabe, a lo mejor mejor que yo, lo que hay que hacer es cuidar la tierra, administrar ese terreno. Seguramente hay que regar, seguramente hay que tocar un poco, labrar, limpiar, seguramente hay que hacer ciertos procesos, seguramente hay que fertilizar la tierra para permitir el crecimiento. Eso es lo que les quiero compartir en este día. Quiero hablarles un poquito sobre cómo Dios nos ha llamado a cuidar la tierra. Cuando Dios estableció en Génesis la creación, Él estableció ya una creación madura. Los árboles ya estaban hechos, los árboles daban fruto, las plantas estaban bien puestas en su lugar, la atmósfera era sólida. Fíjese, no había necesidad ni de lluvia, porque subía como un rocío constante que regaba, o lo que es lo mismo, un riego maravilloso. El mejor regadío que se puede tener es el que espolvorea el agua y mantiene una atmósfera constante de humedad. Porque si llueve mucho y cae torrencialmente, esa agua incluso hasta no es buena porque se lleva muchos nutrientes, porque daña la tierra y puede incluso dañar lo poquito que hay. Por tanto, qué bello fue que en el Edén había una atmósfera donde había un rocío que regaba todo de una forma sólida, constante, eficiente, real. Después Dios en el diluvio envía la lluvia a la tierra y entonces la lluvia es un elemento de bendición sobre la tierra, pero en algunos momentos incluso la propia lluvia es un elemento de mortandad. Creo que hace unas semanas ha habido unas inundaciones, ¿sí o no? En Alemania, donde han muerto, y en Bélgica, donde han muerto no sé si 100 personas, más no sé cuánta gente desaparecida. O sea, una lluvia que debe ser un elemento de profunda bendición se convierte en un elemento de juicio. Por tanto, la atmósfera que había en Génesis era una atmósfera ideal, profundamente ideal. Era un invernadero espiritual sólido que mantenía la tierra en un constante equilibrio entre lo que existía y lo que iba a existir. Por tanto, cuando Dios le da al hombre la capacidad de ponerlo en el huerto, lo puso como un labrador. Yo creo que veas Génesis capítulo 2, en el versículo 8 y en el versículo 15. Porque en esos dos versículos está la esencia de algo muy importante de lo que es el hombre en su misión y su trabajo sobre la faz de la tierra. El versículo 8 lo dice claramente. Jehová Dios plantó un huerto. Génesis 2:8, plantó un huerto en Edén, al oriente. Siempre la dimensión del término oriente en la Biblia tiene que ver con la presencia de Dios, con la salida de lo que es el sol de justicia. Es un elemento simbólico de todo lo que viene y procede de Dios. Siempre ese término. Plantó un huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice ahí, puso al hombre, el verbo poner. Es muy sobresaliente decir que Dios no puso a un niño en el huerto. Dios no puso a un inmaduro en el huerto. Todo en Edén era maduro, incluido ¿quién? El hombre. No puso un imberbe malcriado que se acostaba y no quería levantarse ni madrugar. Puso un hombre maduro. Dice ahí que había formado. Por tanto, hasta el hombre mismo fue creado en la edad madura. ¿Qué años tenía Adán? No lo sé. Lo que sé es que estaba bien formado. No era un muchachito, no era un niño, no era un jovencito, era un hombre formado en su conciencia, en su equilibrio, en su físico, en su capacidad reproductiva, en su capacidad intelectual, en su capacidad física, en su capacidad almática. Un hombre bien formado. Un hombre para enamorarse de él. Porque era maduro, porque no era un hombre locuelo, era una persona bien formada. Por eso Eva, que fue formado de su propia costilla, cuando se vieron mutuamente, se atrajeron por la capacidad en sus vidas
de la madurez que existía para ser lo que tenían que ser. Por eso no tuvieron que pasar un proceso de noviazgo, ¿o sí? ¿Fueron novios Adán y Eva? No, vamos a ponerlos de novio unos añitos, a ver si se van conociendo. No, en el momento que ellos fueron formados y creados y formados en el orden correcto, ya inmediatamente fueron lo que fueron. No hubo necesidad de enseñarles nada, ni darles un curso prematrimonial, ¿o sí? No asistieron a ningún curso de nada. Habían sido formados, tenían una conciencia, sabían, entendían lo que significa un hombre y una mujer. ¿Quién les enseñó eso? Ya estaba en su propio ser. La formación, eran personas sabias. Es muy interesante esto, porque nos permite entender que en el huerto de Edén no había un imberbe, ni un niño, había un hombre. Y al lado de ese hombre, en el sentido de género, había una mujer. Pero es interesante que aquí dice, y puso Dios. El verbo poner es colocar algo en un sitio, es trasladar algo para establecerlo en un sitio. Pero este mismo elemento, versículo 8, aparece en el versículo 15, con una diferencia. Ven al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Lo vuelve a aclarar otra vez. Pero ya lo ha dicho en el versículo 8. ¿Por qué se repite? Porque Dios está queriendo entender, que entendamos, está queriendo significar. Y cuando Moisés escribió estos párrafos, porque Génesis lo escribió Adán, ¿quién escribió Génesis? Moisés, por revelación de Dios, porque si no, ¿cómo vas a ver esto? Entonces, cuando él está escribiendo y poniendo esto, Dios le está queriendo decir a Moisés, quiero que tú pongas y escribas esto, para que entiendan para qué yo puse al hombre en el huerto. ¿Para qué? Para estar de vacaciones todo el día, bañarse en los 2 ríos que estaban allí, para refrescarse, para estar holgazaneando todo el día comiendo y engordando. Dice aquí que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y aparece 2 verbos interesantes, 2 verbos muy interesantes aquí. Pero el verbo poner, que es el mismo que se traduce en castellano como en el versículo 8, en la traducción hebrea no tiene nada que ver. Son 2 verbos totalmente diferentes. Incluso en alguna medida hasta tienen unas grandes diferencias. Una cosa es poner algo y dejarlo ahí y ahora tú estás aquí, pues aquí te quedas. Y otra cosa es lo que aquí dice el versículo 15. Dios ordenó un huerto, puso mandamientos, estableció una tierra que crecía sola. Dios había puesto plantas, animales, todo crecía en una profunda armonía, cada cosa daba su fruto y todo tenía su momento y su tiempo. Y pone al hombre ahí, ¿para qué? Para labrarlo y cuidarlo. Hay 2 palabras interesantes ahí, una que hemos hablado. La palabra labrar es el verbo que implementa la acción de sembrar. No se puede sembrar sin labrar la tierra. Jamás se tira una semilla si no se hace surcos para que la semilla se meta dentro. No hay posibilidad ninguna de permitir que una semilla dé su fruto si se queda en la superficie. Hay que meter la semilla dentro. Eso es muy interesante porque habla de la esencia de lo que Dios hace con nosotros. Jamás nada da fruto si no profundiza en ti. Jamás nada va a resultar trascendental en la vida si no primeramente se arraiga en el corazón. Por eso vivimos vidas tan superficiales. Por eso el sentido de lo que hacemos es todo tan superficial. Por eso los chinos te hacen juguetes de 3 euros que duran 10 segundos y medio. Bueno, lo que sale de tu casa, perdón, de la tienda a tu casa, es lo que dura el juguete chino. Porque todo es así, superficial, todo es aparente, todo es sin realmente estar bien hecho, bien anclado, bien establecido. Hoy los coches tienen más plástico que metal. Por eso los coches duran, ¿qué? Bastante menos que duraban antes. Aquí hay un coche de una familia que lo maneja, que cada vez que lo veo digo, Dios mío, míralo ahí, qué talento está.
porque es un coche con una idea fabricada hace 50, 60 años, con un motor de 6 cilindros que son como mi cabeza de grande cada uno de ellos, de hierro fundido, ni de aluminio, y donde, amado, tienes un cilindro así de grande, que no necesita turbos ni necesita nada, que tiene una suficiente compresión todavía para funcionar, y ese motor se parará solo, no va a haber que hacerle nada, el momento que muera, morirá haciendo su servicio, a lo mejor hasta de 1,5 millones de kilómetros. Conozco un familiar mío que tiene un coche similar que lo dejó con 1.600.000 kilómetros sin tocarle absolutamente nada, porque esa era la conciencia como se hacían antes las cosas. Pero hoy no, otro es profundamente superficial. Tú ves una cámara, tú ves un producto. Yo me sorprendió que una vez en un coche que tenía me chocaron en un lateral, y cuando yo fui a ver el lateral me di cuenta que el lateral del auto era plástico, no era ni de metal, era de plástico. No es que lo hacemos así para que pese menos y absorbamos el golpe. ¿Absorber qué vas a absorber? Uno se saltó un ceda al paso y me golpeó, me acuerdo perfectamente, y me dio y me metió el morro hasta casi mis narices, porque lo que había en ese auto era plástico, no era metal. Entonces, uno percibe este concepto de la necesidad de que el hombre, para dar fruto, primero tiene que profundizar, porque hoy vivimos muy superficiales. Todo es muy básico, todo es muy aparente, todo es solamente bajo una imagen. Tú ves las plantas esas y dices, ¡ay, qué planta más bonita! La tocas y es de plástico. ¿No es verdad? Y dices, ¡uy! Si es de plástico. Parece, pero no va a dar fruto nunca. Ahora, quiero que veas este elemento que está aquí, que es el término que está aquí, poner. Antes de hablar de ese término poner, quiero hablarles de lo que es labrar y lo que es cuidar o guardar. El término labrar significa sembrar, profundizar, y el término cuidar significa recoger, vigilar, asimilar, mantener guardia, proteger, o lo que es lo mismo, desde que tú siembras hasta que luego ves la cosecha, hay un trabajo que hay que hacer de guardar, de vigilar, de proteger, de cuidar. Desde que nace tu hijo hasta que lo llevas al altar para que se case, y hijito, vete ya, esa semilla que ha crecido contigo, que lo viste llorar y hacer popó y pipí, y lo vistes, pues eso, y enfadarse, y no querer. Te ha costado la vida formar a ese ser humano. Y toda tu vida te la pasas sembrando para recibir luego, ¿qué? Una cosecha. Y lo curioso es que lo haces grande y se lo lleva una chica. Cuando ya lo tienes para ti formadito, llega una melenas y se lo lleva. Y dices tú, vaya hombre, ahora que lo tengo bueno. Esa es la ley de la vida. La ley de la vida es que muchas de las cosechas que recibimos ni tan siquiera las disfrutamos, son para seguir dándolas y sembrándolas en otro nivel. Dios así lo hizo. Así se forman líderes, así se forman hombres, así se forman empresas, mujeres, hombres, personas. Tenemos un alumno maravilloso en la clase. Tenemos 10 chicos en una clase, excelentes estudiantes, preciosos, maravillosos. Cuando pasa 1 año, 2 años que has estado con ellos, se te van al instituto, a la universidad, donde se dices tú, qué pena que perdí 2 grandes estudiantes, buenos chicos. Los formaste para que se fueran, no para que se quedasen. Tú formas vidas para que sean plantadas en otros sitios. Esos son los principios. Ese es el concepto. Dios puso ahí ese lugar para guardar, cuidar, para establecer que había que proteger lo que Dios estaba haciendo. El principio fundamental es que nosotros tenemos que proteger la obra de Dios en la gente. Tenemos que poner los límites para que sean guardados las semillas que han sido puestas en el corazón. Ese es el principio. Esto es un principio más allá de la agricultura. Esto no habla solo de agricultura, habla de todos los elementos en los que Dios desea que los hombres guarden y vigilen. Te dice, número 1, planta semillas. Número 2, guarda esa tierra para que dé su fruto. Guárdala, ponte firme y deja que eso
dé el fruto debido, propio. Y cuando veas que hay fruto, envíalo, lánzalo, que siga siendo un árbol de justicia. Todos hemos y nos hemos acostumbrado a proteger y a guardar lo que consideramos bueno y propio. Cuando veo ese término que está ahí, el término guardar, ese término, me acuerdo de varias cosas. Quiero que leas Génesis 17:9, porque es un término donde se usa el mismo verbo en el hebreo, 17:9. Y miren lo que dice Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás, que dice mi pacto, tú, tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es el elemento de lo mismo que Dios le dijo a Adán en Edén. Le dijo, guarda, cuida, guarda el pacto, o lo que es lo mismo. Tenemos una necesidad de proteger la obra de Dios en nosotros y en las semillas que plantamos. Tú tienes que guardar la semilla en ese corazón y proteger esa vida para que el mandamiento de Dios en él no se olvide. Le dice Dios a Abraham, guarda el pacto. ¿Qué pacto era? Escúchame, si todavía Abraham no tenía hijos. ¿Qué va a guardar si no tiene nada? Pero es que la palabra en Abraham era una semilla que 25 años después dio fruto. Y lo que tenía que hacer Abraham era guardar la semilla para creer que Dios le iba a dar un hijo. Y lo que Abraham tenía que aprender que Dios le dijo es que todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, aunque tarde se cumplirá. Y tú tienes que guardar tu corazón y tu corazón guardar esa semilla y abrazarla para que nadie la robe. No, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Pues eso, ¿tú para qué vas a la iglesia? Pues eso es un rollo, pues eso es un qué. Porque hay muchos que vienen a robar lo que Dios ha dicho en tu corazón. Y tú tienes una misión, un mandamiento de guardar. Número 1, el primer mandamiento, siembra. Y el segundo mandamiento, guarda la tierra, protégela. Protege ese corazón, protege tu vida, protege lo tuyo, pon límite a lo tuyo. Ay, no, pero es que mi hijo se ha puesto rebelde. Da igual que se ponga lo rebelde que sea ahora y clama para que sea guardada la semilla en el corazón de ese ser humano. Y aun cuando tu hijo después pueda de alguna forma dejar, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es el elemento que aquí se usa: proteger, guardar el espacio, guardar el lugar, prestar atención, observar, ser prudente. Hay muchos términos asimilados en esa palabra que dice ahí de cuidar. Es muchos términos. Esto no es solo agricultura, esto tiene que ver con el fruto de la tierra a Dios. Esa palabra guardar es muy significativa, cuidar es muy significativa, porque se usa muchas veces también para hablar de la adoración a Dios. ¡Wow! Tremendo. Hay muchos pasajes donde esa palabra se traduce adora a Dios, levanta adoración a Dios, levántale tu tributo a Dios, dale a Dios tu honra, dale tu gloria a Dios. O sea, significa que el fruto le da gloria a Dios. Lo que le da gloria a Dios no son nuestros fracasos. ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? Nuestros frutos. ¿Qué le da gloria a un hombre? Lo que ha hecho en la vida. ¿Qué le da gloria a un hombre que ha levantado una buena empresa? Lo que con su esfuerzo ha hecho. ¿Qué es lo que le da gloria a un ser humano? Lo que ha conseguido, lo que ha logrado. ¿Qué le da gloria a un hombre que está todo el día así? ¿Qué le da? ¿Qué le da a un hombre que toda la vida se la ha pasado sin hacer nada? ¿Cuál es la satisfacción intrínseca, real en un ser humano? Producir algo, ser algo, hacer algo. Mamá, mi primera bici, mira mi primer sueldo, mamá, mi primera cocina, mira mamá. Es lo primero. Ay, mamá, vienen cuando los chicos salen de su clase y te enseñan la cosita que han hecho. Mira, mamá, lo que hemos hecho.
¿No te lo enseña? ¿No te enseña Manuel lo que ha hecho? Mira mami lo que he hecho. Tú le dices, ¡ay, qué bonito! No le das ni importancia porque lo ves como algo, vale, ya lo ha hecho. Pero para él es como si hubiera hecho, no sé, la catedral de Milán. Porque lo siente importante. Cuando viene tu hijo con los trabajos de la escuela, y el cuaderno, y te enseñan, mira mamá, mira, y empiezas a ver. Yo veo, por ejemplo, los cuadernos de mis nietos. Yo lo que veo son burrapatos. Y veo para acá y para allá, y dice, mira, qué bonito. Y yo, sí, bonito. Conforme a lo que es, conforme a su edad, conforme a lo que tienen, pero tú sabes que para ellos es, oh, qué bonito. Mira, cara bonita, me han puesto cara bonita. El fruto es una manera de adorar a Dios. El fruto es una forma sublime de darle a Dios tributo. Cuando yo cuido mi hijo, mi casa, mi corazón, y le permito a Dios que ese corazón se haya guardado para que haya fruto, yo le estoy dando a Dios tributo, estoy adorando y diciendo, mira Señor, aquí está. Cuando escribía esto, Dios mío, ¿en cuántas cosas yo te adoro con mi fruto? ¿En cuántas cosas? ¿Cuántas cosas te adoran de lo que yo he producido en mi vida? ¿Cuánto te adoran? Porque yo he producido cosas que me adoran a mí, pero ¿cuántas te adoran que yo he producido que te adoran a ti? ¿Cuántas cosas haces en el día que son fruto y que adoran a Dios? A veces tenemos que reconocer que han pasado algunos años y hay muy poco fruto que adora a Dios. Lo vamos a dejar ahí, para que no nos pongamos tristes, ¿vale? Vamos a cambiar de tema. Pero este es el sentido de esta palabra. Voy a repetirte que yo todavía no he empezado a predicar. Yo llevo 3 mensajes, este será el tercero, para introducirles sobre lo que Dios me reveló hace algunas semanas atrás. Quiero simplemente mostrarles la necesidad, qué bueno, qué útil es aprender de estos principios. Mire, algo muy importante es este texto que le voy a dar, Deuteronomio capítulo 6. Tú cuando ya veas, Esther, que llevo 50 minutos, tú levantas la mano, ¿vale? Para que yo sepa cómo está el control del tiempo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. Este es el elemento de lo que es la obediencia a Dios y habla de los principios. Está hablando de una forma u otra de los mandamientos que Dios les dio al sacerdocio, que le dio a los levitas, que le dio al pueblo de Dios. Y miren lo que dice aquí el versículo 10. Cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, curiosamente, vas a recibir un fruto que tú no has hecho. El legítimo dueño soy yo, porque soy el dueño de la tierra, y vas a disfrutar de cosas que tú no has hecho. Eso es la mejor provisión, la que tú te beneficias de cosas que tú no has hecho. ¿Cuánto nos beneficiamos de lo que tú no has hecho? Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viña que no plantaste. Luego que comas y te sacies. Dice Dios, bueno, te voy a dejar que te disfrutes, pero ahora te toca hacer algo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de Egipto, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Dios. Esa palabra es el mismo término. Cuídate de no olvidarte de Dios. La palabra cuidado, guardar, cuidado, guarda, protege. No te olvides de dónde tú tienes fruto. Es el mismo elemento que está allí, la misma palabra que sale en Génesis. Cuídate, guárdate, cuidado, guarda, protege, guarda el propósito en tu vida. Te estás saciando, estás muy bien. Ay, yo estoy muy bien. Oh, qué vacaciones más buenas he tenido. Cuidado cuando regreses, no te olvides que te dejó Dios disfrutar tu tierra, que te dejó disfrutar tu día, que te dejó disfrutar tus años. Pero no te olvides. Porque el hombre se olvida cuando está disfrutando, no se olvida. ¿Quién se acuerda de trabajar cuando está disfrutando? ¿Qué es lo peor de unas vacaciones? Volver. ¿Por qué? Porque después, otra vez.
Me ponen la comida, me la quitan, me la traen, me hacen esto, me ponen la cama, me la quitan, yo para acá, para allá. Mi único es, ¿ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué vamos? ¿A la playa o a la piscina? Hoy vamos a dar una vuelta y nos quedamos. El problema no es que Dios no tenga problema en darte. Dios dice, yo te voy a dejar que tú disfrutes las cosas, pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 13. Esa palabra cuidar, guardar, proteger, guardar tu corazón, guardar el lugar de Dios, lugar donde se planta la semilla, toda palabra de Dios, cuidado, guárdate, cuídate. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. La palabra ahí, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Esa palabra, labrar. A él le labrarás. Te harás un siervo de él. Aquí usa los dos elementos y los dos términos, que son elementos básicos que están en Génesis 1. Usa los dos verbos. Aquí está el verbo cuidar y el verbo labrar, los dos verbos que se usan en Génesis 2:15. Puse al hombre ahí, después habrá lo que significa poner al hombre ahí. Puse al hombre ahí para cuidar y para labrar y guardar, para cuidar, labrar, cuidar y labrar. Los dos verbos están aquí en Deuteronomio y aquí no está hablando de agricultura. Oveja, aquí está hablando de agricultura. Porque está hablando de un principio. Es el principio básico de guardar, de cuidar, de proteger. Y de que todo lo que tú haces es para servir a Dios y que eso que se va a dar como fruto sea la ofrenda a Dios, la gratitud a Dios. O sea, hay dos elementos fundamentales, que todo lo que tú produzcas por tu servicio, por tu labor, por tu cuidado, honre y glorifique a Dios. Sea un instrumento donde Dios pueda decir, qué bello lo que ha surgido de aquí. Viene del esfuerzo, viene del trabajo, viene de la bendición. Qué bueno que tengo un muchacho aquí de 20 años que ha decidido servir a Dios. Yo estoy anhelando los días que un muchacho de 22, 21, 24 venga y me diga, pastor, quiero dejarlo todo para servir a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Yo los años que llevo no he visto a nadie aquí que me haya dicho eso todavía. Nadie me lo ha dicho. Y un día me senté junto a mi papá y dije, papá, yo trabajo, yo ya tengo todo, yo puedo ganar dinero y puedo estar muy bien. Yo estudié, no pude ejercer porque me fui contigo a trabajar, porque me lo pediste aquel verano y ya nunca más volví a retomar mis estudios cuando tenía una beca para irme a hacer algo mucho más grande. Decidí servir contigo y aquí he estado trabajando estos años. Pero yo me casé, papá, un día y te dije, papá, quiero que sepas que yo tengo un llamamiento de Dios y que un día yo me iré. Pues mi papá se lo olvidó y pasaron 7 años, casi como los años que tuvo que servir Jacob. Y aquel día me senté frente de él, me acuerdo perfectamente como este día, y mi papá se sorprendió y le dije, papá, no sé por qué te sorprendes. Yo siempre te lo dije, que yo quería servir a Dios y lo voy a dejarlo todo. Hijo, pero, ¿esto cómo? Y ahora, esto me pilla de sorpresa. ¿De sorpresa? Yo te llevo año tras año recordado que yo soy para Dios. Y fue un drama, dramático fue. Fue tan dramático que hasta se enfadó. Pero le dije, es que yo soy de Dios, papá. Yo soy de Dios. Yo nací para servir a Dios, no a los hombres. Y aquel día fue muy significativo recordar que de una forma u otra Dios me fue cuidando en los años para que la semilla plantada de mi llamamiento nadie la robase. ¿Sabes lo que me dijeron muchas personas cristianas? Si también se sirve a Dios siendo maestro, ingeniero, ¿y para qué te tienes que ir? Si también, pues yo también sirvo a Dios haciendo esto. O sea, ellos pensaban que me estaban convenciendo. Y lo que me estaba dando cuenta cuando me hablaban así era de su pobreza espiritual, que no eran capaces de ver más cosas allá que eso. Lo escuché constantemente. Pero contra mi esposa, las frustraciones de hombres que yo consideraba hombres y mujeres de Dios, que en vez de alentarme a servir a Dios, me quitaban el llamamiento de la boca. No te estoy hablando de ninguna mentira, te estoy hablando de una realidad. Que mi esposa y yo vivimos llorando cuando nos subimos en ese avión yéndonos a Argentina.
Llorando subimos, llorando a lágrima viva, porque éramos incomprendidos, y lo dejo ahí, porque éramos locos, irresponsables. Por eso yo le digo a usted, qué maravilloso es que tú siembres una semilla, cuides para que Dios a ese hombre o esa mujer le dé un fruto que glorifique su nombre. Y algunos tendrán llamamiento y otros no. Serán grandes hombres que sirven a Dios. Pero hay personas con llamamiento de Dios. Y qué maravilloso encontrarnos con hombres. Cuídate de no olvidarte, no te olvides. Y a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás porque lo has juramentado. Pero hay momentos donde es más sencillo olvidar este juramento y este pacto. Y donde es más bonito decir, bueno, este es mi mandamiento, cuidar mi corazón. Mi mandamiento es que yo después tengo que guardar, labrar y cuidar mi tierra. Tengo que hacer posible que lo que Dios ha depositado en ti y en lo tuyo dé fruto, que glorifique y honre a Dios. Qué bonitas palabras para un mensaje, pero esto es mucho más que palabras. Esto representa la gran frustración de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos seres, hombres y mujeres, con bellísimos simientes y semillas de Dios no han llegado a ser nunca lo que Dios ha deseado que sean? Nunca. Serán buenos hombres, buenos padres y buenos trabajadores y mujeres maravillosas y excelentes, pero nunca han sido lo que Dios diseñó que fuesen. Se han comido estos versículos y se los han tragado. La semilla no ha dado el fruto que Dios esperaba. Mientras Dios trae crecimiento, nosotros le servimos manteniendo la tierra. El propósito de Dios en Edén era extender Edén al resto de la tierra. No era dejar un huertito ahí y una burbujita. El día que yo oré por la vida de la hija de Carlos y de Ana, allí me acuerdo perfectamente como el día de hoy. Estando allí en ese sesión le dije, tu hija es una elegida de Dios. Y llegará un día en tu vida que vas a tener que administrar ese llamamiento. Tu hija va a estar llena de gracias siempre. Vas a ver una bendición única. Pero quiero que sepas que vais a ser administradores de una mujer con llamamiento de Dios. Y eso es muy responsable. Mucho. Porque mi papá y mi mamá no entendían lo que yo estoy diciendo hoy porque no tenían la luz para entender esto. Pero tuvieron que administrar con dolor a un hijo que fue llamado por Dios. Y no es fácil. No es nada sencillo. No es nada sencillo administrar la semilla en el corazón de un ser humano. Porque muchos de nosotros al final nunca hemos sido lo que deberíamos ser. Eso es doloroso. El hombre y la tierra fueron creados para dar fruto, pero no nuestro fruto. Para desarrollar fruto, pero no el que nosotros queremos dar, sino el que Dios quiere que dé. Y no nada más frustrante que un manzano de manzanas, pero su ser es que quiere ser naranjo. Y no nada más terrible que los seres humanos trabajen en lo que nunca han diseñado ser. Miren, ¿sabe usted lo que tiene el trabajo que realmente hace que sea lo que sea? Es que el 90% de la gente no trabaja en lo que le gustaría trabajar. Porque si tú trabajases en lo que te gustaría trabajar, seguramente trabajarías mejor, con más ganas y con más productividad. Pero el ser humano no está para eso. Yo cuando miro a los maestros y me hablan, no, es que el maestro... Ayer hablaba con personas en el hospital y me decían, el problema aquí es que la gente no atiende. Y le dije, mire, el problema aquí es que las enfermeras que están aquí, unas tienen vocación y otras no. No tienen ninguna, le da igual. Están ahí porque se gana 2.000 euros y nada más. Y no le preocupe porque es un trabajo relativamente seguro. Pero no tiene ninguna preocupación. Yo cuando las veo que van así. Oiga, mire que mi mamá se le ha acabado el suero. Ya vamos, ya vamos. A las 5 de la mañana, mire, se le acabó el suero. Por favor, póngaselo. Hasta las 10 de la mañana no se lo pusieron. Deshidratada, con 8 de tensión y 4. Porque no hay vocación. Porque hay
Gente que quiere que en la noche le pagan el doble, quiere hacer noches, pero las noches las quiere dormir, no trabajarlas. Le dije, no, el problema aquí no es que no haya gente. El problema es que hay muchos allí fuera que sí tienen vocación, pero no pueden estar aquí, porque los que no tienen vocación no les dejan a esos que sí la tienen. Ese es el problema. Ahí está el problema. Entonces esto no es una cuestión mío, tiene que ver lo que hemos hecho los hombres con las cosas que Dios diseñó para el ser humano. Y qué importante es administrar eso. Qué importante. Nuestra productividad no se sostiene sola, amado. Tú no vas a ser productivo por ti mismo. La productividad humana tiene su origen en la de Dios. Y si Dios está contento con esa semilla, con lo que haces con ella y cómo la cuidas, vas a ser un hombre productivo y fecundo. Pero como no sea así, Dios no da crecimiento a lo que no ha diseñado. Si Dios hace crecer, es porque va a dar fruto, pero no va a dejar fruto donde no hay capacidad para administrar qué fruto quiere Dios. Nosotros debemos conservar y guardar lo primero nuestro corazón. Y una de las cosas que más daño hacen en el ser humano es la crítica y la murmuración, y las vejaciones y las injusticias, y todas esas palabras inmundas, soeces, que hacen que la gente buena, porque se envenena, se daña. No hay nada más doloroso ver gente dañada por injusticias, por mentiras, por blasfemias, que dañan su corazón y no llegan a ser lo que tienen que ser, porque se rodean de gente que daña, que todo el tiempo son dañinos en sus vidas. Es tan hermoso rodearte de personas que aumentan tu fe, que te animan, que te levantan, que te dicen. Que son positivas, que tienen corazón, que tienen intención contigo. Es tan hermoso eso. Es doloroso que la productividad, amado, es parte de algo que nosotros estamos viviendo y que esa productividad a veces no es fecunda porque no está enraizada en Dios. Y vemos muchos frutos en la tierra, pero ¿son qué? Cardos y espinos. Algo que me llama la atención en algunas de las plantas que yo he podido ir observando en el tiempo. Yo no soy agricultor ni lo soy. Hago trabajo lo que puedo y lo que no puedo lo averiguo y me meto e intento saber qué es. Pero yo he visto a veces en algunos lugares flores muy bonitas y hay unos tipos de margaritas muy bonitas que tú las ves así desde lejos y dices, ¡ay, qué bonitas esas margaritas! ¡Ay, qué lindas, qué bien se ven! Pero cuando te acercas a ellas son espinos, con unas espinas que tienen las margaritas, así. Y que cuando las quieres coger pensando que son flores, te las clavas y luego no hay quien te las saque. Y yo me doy cuenta y digo, tú tienes apariencia, yo les digo así tú tienes apariencia de buena, pero te voy a arrancar yo de aquí. Porque tú eres mala, eres espino y cardo que dañas la tierra y no dejas que lo bueno y la buena semilla crezca. Porque si yo pongo césped para que venga el césped, pero te viene donde tú estás, eres tan mala y tan arraigada que te agarras y matas lo de aquí y tú sigues. Y pareces que eres bonita, pero eres mala. Así son los cardos y espinos. Los cardos y espinos, esos que nacen así grandotes, que los ves así estirados, arriba tienen una flor de color lila muy bonita, pero acércate a la flor, acércate a ella a ver si puedes. Y por eso cuando estoy allí, digo, aquí te ve y rácate ahí, venga a pegarle mazazos a aquello, para que salga. Porque además es que les cuesta salir, ¿eh? Mira que les cuesta salir, ¿eh? Y les pegas y venga y les pegas. Y por eso llevo siempre una azadita al lado y digo, sí, tú sales de aquí como sea. Canalla. ¿Por qué? Porque ese es nuestro mundo que vivimos hoy. ¿Está lleno de qué? Dígame, ¿de qué? De cardos y espinos. Mírate donde tú estás a tu alrededor si no tienes cardos y espinos a tu lado. Empezando por tus compañeros de trabajo, empezando por los vecinos, o sea, cardos y espinos. O sea, es toda una constante presión que no te permite crecer con fruto bueno.
Si esos cardos y espinos, bueno, están allá afuera, vale, pero el problema es que, ¿cómo? Que los podamos encontrar en nuestro entorno de Dios, de devoción, de piedad, eso sería la manifestación más dura. Miren, el versículo 2 de Génesis, vamos a Génesis otra vez, le dije que no se parece en nada al versículo 8. En Génesis 2.15 nada tiene que ver con Génesis 2.8. Dios puso al hombre, pero en Génesis 2.15 puso al hombre tiene un significado muy diferente. Esa palabra poner ahí, esa palabra poner, puso Dios, es una palabra hebrea que está diciendo esto. Esta es la traducción original de ese verbo. Así sería. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo estableció en el reposo del huerto. Lo estableció para reposar en el huerto, para que después lo labrara y lo guardase. O sea, el primer principio es que Dios puso al hombre a reposar, a guardar desde el reposo. La palabra tiene que ver con establecerse para reposar. Tiene que ver con establecerse para descansar. Señor, qué bueno eres. Me mandas al huerto y antes de trabajar me pones a descansar. Porque lo que está diciendo es qué consuelo y qué reposo hay en estar bien establecido. O sea, cuando a ti te dan un buen trabajo y tienes un buen sueldo y estás bien, ¿tú qué haces? ¿Reposas o estás todo el día? ¿Cómo tú te encuentras? En reposo. Claro. Si a ti te dan una paga de 1.500 euros todos los meses sin hacer nada, ¿cómo estás tú? ¿Afanado o estás en reposo? ¿Qué tal si te jubilaras mañana y te dieran una paga así de por vida de 2.000 euros? Oh, dice algunos, aunque sea más pequeña, nos conformamos con la mitad. Qué increíble es que cuando uno está bien establecido, ¿qué hace? Reposa. 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 No está preocupado por qué va a pasar mañana. Reposa. ¿Por qué mucha gente quiere ser funcionaria? ¿Por qué? Porque reposan y mucho. Por eso. Porque reposan en la seguridad. Ahora ya la seguridad no hay mucha, pero reposan en eso. Así que fíjese qué precioso es entender este concepto del reposo. Dios hace descansar al hombre y lo pone en el huerto para en el descanso y el reposo de estar bien establecido pueda guardarlo y cuidarlo. O lo que es lo mismo, tiene que haber una paz interior en el ser humano, de ser un hombre elegido para tu llamamiento y de que a través de lo que tú eres en Dios, en el reposo, haces y sirves a Dios. Por eso siempre hemos dicho que si tú sirves y te cansas y empiezas a quejarte, deja de servir porque ya no estás sirviendo, estás trabajando y te estás cansando. Así es que vacaciones, 7 años sin trabajar. Ya vendrás después. Puesto que no quieres aprender de cómo se sirve a Dios, vas a aprender cómo se trabaja a los hombres. Así le dijo Dios a Israel. Por cuanto tú no has querido aprender cómo es servirme a mí, pues le vas a servir en servidumbre a los egipcios por 400 años. Y te darás cuenta la diferencia entre servirme a mí y trabajar para los hombres. Y esto funciona así en la vida, amado. Lo he visto constantemente. Cuando la gente se revela a servir a Dios y malgastan su vida trabajando para los hombres. Aquí está diciendo Dios, no, tú sírveme. Tú déjame que yo te dé el reposo de ser mi hijo. Y después me vas a servir de una forma que va a ser muy útil. Déjame que yo te establezca en el lugar que tienes que estar. Ay, Señor, dame ese trabajo. Dice Dios, que no te lo quiero dar. Y tú, ay, Señor, no sé qué pasa, no me lo das. Que yo no quiero que estés ahí. Ese no es el sitio donde yo quiero que tú estés, porque eso no va a ser reposo, va a ser sufrimiento en tu vida. ¿Qué hemos dicho siempre de los trabajos? Si Dios abre la puerta, entro. Y hasta que Dios no la cierre, ¿qué pasa? Yo sigo estando ahí. No, pero me dan 50 euros más allí. ¿Y qué? Si vas a ganar 50 euros más con trabajo, pues oye, me den 50 euros y estoy en reposo. Y así ha pasado muchas veces.
No, es que me voy aquí, estoy cuidando a esta viejita, estoy muy bien, pero es que allí me están diciendo que 100 euros más me van este mes y me voy. Ya, pero si estás bien allá, pero es que me dan 100 euros más. Occipital. ¿Sabes cómo se llama eso? Occipital. Mentes estrechas para entender dónde Dios me ha puesto. Y me puso Dios. Me puso Dios. Qué bello es cuando Dios te pone, porque es otra cosa. Tú sabes que Dios te ha puesto y entonces entras en, claro que trabajas, claro que labras, pero bajo el reposo de saber que estás en el lugar que Dios te ha puesto. El contexto de la productividad humana comienza en el reposo y en el descanso. Por eso hoy la gente vive como vive, porque ni reposa ni descansa. Viven tanto afán, viven tanto y para allá, y para acá, y aquí, y aquí, y aquí, y no hay reposo, amado. No existe el reposo para la gente. Están todo el día en un cansancio que no es solo físico, es mental, es emocional, es espiritual. Es un cansancio constante porque tú como ser humano no encuentras satisfacción, ni te encuentras en paz, ni estás seguro en el sitio, ni te sientes a gusto. Estás profundizando constantemente en querer prosperar sin el reposo. Por eso, amado, no se gana más porque trabajes más horas. No se hace más porque estés todo el día pegando picotazos a la tierra. Todo tiene su tiempo, todo tiene su día y también tiene su reposo. Se comienza en el reposo, no se comienza con el esfuerzo. Mire, le voy a poner un ejemplo simplemente. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Domingo, lunes? ¿Cuál es? ¿El lunes? No. El domingo es el primer día de la semana siempre. En cualquier cultura occidental, el domingo es el primer día de la semana. Está basado en el día de reposo de Dios. La semana se cuenta por el primer día de reposo, el domingo. Le voy a decir más todavía. En los calendarios latinos, el primer día, el domingo acaba en la parte de aquí, ¿verdad? Así, en este lado de aquí, tú ves la luna y acaba el domingo, como que el domingo es el último día. En los calendarios anglosajones, los americanos y todos, no es así. Empieza el primer día en el domingo en este lado, para que se sepa que el domingo es el primer día de la semana. Hasta Dios mismo estableció que antes de que tú trabajes, descansa. Tómate un tiempito. ¿Cómo empiezas tu día? ¿Te sientas en la mañana y desayunas descansando? Porque si empiezas tu día, ¿sabes cómo lo vas a acabar? Qué distinto es empezar la mañana, ¿cómo? Con tu Biblia. Te conectas ahí, oras un ratito con tus hermanos. Aunque te esté lavándolo, yo a veces veo que hay gente que está escuchando el cine del lavado de dientes, de que mueven las cositas. Bueno, se están preparando para ir a su trabajo, pero están ahí. Están ahí. Están, ¿cómo es? En conexión, haciendo eso. Y están ahí en el reposo de empezar su día de una forma muy distinta, muy diferente. O sea que no es algo que yo me invento, sino que hasta en la cultura general del ser humano necesitamos comenzar con el reposo. Producimos la productividad de Dios, no la nuestra, la de Dios. Entonces hagamos las cosas como Dios desea que las hagamos. Somos producto de la productividad de Dios. Somos producto del reposo de Dios. Somos producto de que Dios, sin necesidad de tener que descansar, porque Él no se cansó creando. Usted no crea que Él se cansó creando. No se cansó nada. Sea la luz, ya fue. Crezcan las plantas, crecieron las plantas. Sepárese las aguas, se separaron. No se cansó, pero estableció un principio para nosotros. Así es que el jardín fue sometido al gobierno del hombre. Fue sometido a un hombre que sirviese, que cuidase, que produjese para Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde el afán o desde el reposo? ¿Cómo producimos más? ¿Desde el afán del corazón o desde el reposo del corazón? ¿Cómo somos mejor gente cuando estamos en el reposo, estando en tranquilidad, estando en sosiego espiritual, en equilibrio? ¿O producimos más estando todo el día en esa santa
por no decir horrible tensión. Cuando estamos en ese afán constante y continuo, maltratamos hijos, maltratamos gente, maltratamos personas, maltratamos esposos, maltratamos vidas, nos maltratamos a nosotros mismos, nos encontramos enfurecidos, no producimos nada. ¿Estoy diciendo algo que sea extraño? Estoy hablando de la vida misma, de cómo vivimos el día de hoy, en una tensión horrible. Yo puedo entender que para trabajar o para sostener una familia hay que trabajar, y es entendible porque es el principio de Dios, y hay que trabajar aquí y hacer aquí, y a veces hay que hacer hasta, ¿cómo se dice?, ingeniería matemática para cuadrar las cuentas. Pero lo que yo no puedo entender es que tú te la pases toda la vida trabajando, toda la vida aquí y allá, y aquí y allá, y no tengas tiempo ni tan siquiera para disfrutar de un reposo en el día, de un ratito que digas, bueno, me voy a quedar aquí quieto un momento. ¿Qué son? ¿50 euros más? ¿100 euros más? ¿Qué es? ¿Dinero lo que se trata de esto? Esto es en el mundo. En el mundo sí se trata de esto. ¿Pero nosotros se trata de esto? No, no se trata de esto. Se trata de que lo que Dios bendice y Dios está de acuerdo y Dios lo ve bueno, va a dar más fruto a 100 por 1 que por más horas que tú eches. Dios te va a bendecir igual. Va a hacerte ver que cuando el gobierno de Dios está en tu vida y todo se sostiene bajo ese gobierno y esa autoridad, tú vives en reposo, sin el afán del resultado. Hoy vivimos afanados por los resultados. Nada más nos podemos frustrar cada primero de mes en algo. A ver si usted te frustra como yo. Recibes el asunto, empiezas a distribuir tus gastos y demás, y cuando te das cuenta en 2 días, nada de lo que tardaste en 30 días de ganar lo tienes en tus manos. Dices tú, si ya se fue. Apenas tardamos días en gastar lo que nos ha costado un mes conseguir. Ese es el afán de este tiempo. Es una forma diferente, constantemente diferente, de vivir bajo Dios. Porque yo no dependo de mi trabajo solamente, dependo que Dios bendiga mi trabajo. Yo no dependo de que Dios, de que yo tengo lo que yo produzco, yo dependo de que Dios me permite que produzca aún más allá 100 por 1 porque Dios está complacido en lo que hago. Formamos, amado, a través de mantener y administrar las cosas. Cada vez me doy más cuenta que lo más bello en este ser humano que somos nosotros es administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No se trata de tener muchos, administrar bien lo que tienes. Puedes tener un coche viejo de muchos años, pero si lo guardas, lo cuidas, le haces sus cositas, luego su mantenimiento, vas a estar en paz, tranquilito. No necesitas un coche nuevo, puedes vivir en paz, tranquilo. Yo veo a mi viejito con 16 años y digo, tú tranquilito, pórtate bien. Yo cada vez que me suben lo bendigo, tú pórtate bien. Pórtate, tú tranquilito, haz tu misión, tu laborcita, tú pórtate bien. Y me tienes que durar un poquito más, hasta que Dios nos dé otra provisión. Esto es lo que tenemos, administrémoslo bien. La puerta, la patada allí. No, cuídame bien al viejito, que tiene que... Algunas personas se suben en el auto y te pegan. Cuídame bien a la viejita, que me tiene que durar mucho. Administrar es la esencia del comienzo de una vida próspera. Mantenemos las cosas para sembrar, para seguir sembrando y para prosperar. Mantenemos, sobre todo algo muy interesante, un huerto, un límite establecido. Voy a terminar con esto. El huerto de Edén nos enseña algo muy interesante. Es que es un huerto que era un espacio limitado en lo grande que era el mundo. ¿Cómo era el mundo de grande? Impresionante. Y Dios puso un huerto para guardar eso. ¿Lo demás qué tenía que hacer? ¿Lo demás se guardaba solo? Si yo cuido y guardo el huerto, ¿lo demás cómo se hace? No, es que Dios tenía claro que el hombre iba a fructificar, multiplicar y extenderse. Y que si el elemento, la forma, la conducta y la manera de cuidar el huerto se plasmaba en el corazón del hombre y se entendía, después el hombre iba a extender el huerto más allá del resto de la tierra.
que es el elemento de la iglesia, es el elemento del reino de Dios, es el elemento de lo que Dios siempre hace. Comienza por un sitio para extender su reino. Es un elemento constante de que cuando dominas lo poco, después te hace dominante sobre lo mucho. Adán y Eva eran el prototipo de seres humanos, hijos de Dios, con capacidad de administrar bien lo de Dios para después extenderse en medio de la tierra. No era solamente administrar un lugarcito, sino poner límites en nuestros huertos y nuestros corazones para que nada de lo de fuera me inunde a mí, sino que yo inunde lo de fuera. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan ¿a quién? A ti. Un día mi esposa, hace 35 años, una niña de 20 años casada con un imberbe que tenía 21. Vio cómo vivía la gente que estaba a su alrededor. Ella era una mujer con un llamamiento y un sentido muy profundo de quién era Dios en su vida. Era una adoradora desde niña. Y cuando vio cómo vivía la gente, en teoría, cristianos, ella se sofocaba, porque ella vestía normal, ella vestía con zapatillas, vestía normal, sencilla, pero la gente iba vestida que tenía que ser marquesa de Griñón. Y entonces todo el tiempo, tú tienes que tal, tú tienes que ser así, ponte allá. Y ella dice, pero es que a mí me gusta así, si yo no necesito más. No, porque eso no es un cristiano, tienes que manifestar. Dejémoslo ahí. Y entonces Dios le dijo un día a ella, una mañana, llorando, diciendo, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Le dijo Dios, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos, en tu forma, en tu conducta, en tu proceder, quieran ser como tú eres. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿A qué te acuerdas? Yo también me acuerdo. Hace 35 años de eso. Y eso es algo que ella me lo dice siempre. No nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Extiende tu huerto, pero no dejes que los cardos y los espinos se metan en el tuyo. Porque si tú guardas tu corazón, de este corazón mana la vida. Pero como metas cardos y espinos, te van a dañar siempre. Lo más doloroso de todos los procesos de los hombres es cuánta la gente se ha dañado hasta el punto que no puede ver lo nuevo. Porque están tan dañados que no ven lo nuevo. Siempre repercuten en lo antiguo. No, es que antes, no, es que yo estuve, es que... Olvídate de lo viejo y mira lo nuevo que está por venir. Pero no, es que antes, es que así, es que era así, es que era so, es que era su. Ya basta ya de que era su y era so. Basta ya. Mira lo nuevo de Dios. Fallamos en que no ponemos límites y la tierra, amado, en los días de Noé fue maldita y se llenó de caos. Usted sabe que cuando Dios creó la tierra, amado, Él separó las aguas del cielo de las aguas de los mares, separó el agua de arriba del agua de abajo y estableció un lugar llamado tierra donde las aguas no podían y no la negaron. Pero de momento, cuando vino el juicio, ¿sabe lo que sucedió? Las aguas del cielo se abrieron y anegaron la tierra y no había lugar para vivir en ella. Así hace el pecado. Cuando se aniega el pecado sobre la faz de la tierra, no hay quien viva en ella. Y así está pasando. Cada día hay menos huertos y menos lugares seguros para vivir. Cada día estamos más infectados de tantas cosas que ya no hay lugar seguro para estar seguros como hijos de Dios. Ya no puedes ir a una playa porque lo que ves para qué. Ya no puedes ir a una piscina porque para qué decir lo que vemos. Ya no puedes ir a un sitio, a un bar, porque es que lo que ves es lo que ves. Ya no puedes vivir como en el trabajo, ya va lo que sí, todo. Si eso también le ocurre a la iglesia, algo está mal. Si lo de fuera ha venido aquí, algo está funcionando muy mal. Porque ni en el huerto de Edén podemos estar seguros. La bondad de Dios y la gracia de Dios, amado, quedó limitada por el pecado. Y cuando se extendió la maldad, ahora solamente nos queda un pequeño huerto que es nuestro corazón que tenemos que preservar, porque la maldad está todo alrededor. Esto es como un virus que usted y yo hemos vivido en este tiempo, que no ha quedado ni ha dejado sano a nadie. ¿Usted se acuerda cuando en mayo yo les dije, en julio volveremos a vivir las mismas cosas? Vaya usted a mayo y lo escucha en las predicaciones. ¿Sabe usted por qué? Porque es tan sencillo como entender que el ser humano no ha cambiado. No ha entendido lo que hemos vivido. Todo el mundo estaba en el proceso de la mascarilla, pero no entendiendo qué hay detrás de todo esto que está pasando aquí. Por eso los juicios se desatan y la gracia y la bondad es lo único que nos va a sostener, porque alrededor está lleno de cardos y espinos. El hombre hoy,
transpira para producir, transpira para preservar los principios de Dios. Así le dijo, con sudor de tu frente producirás. Antes no era así. Y ahora cardos y espinos te producirá la tierra. Yo eso lo entendí muy bien en la Biblia, pero los cardos y los espinos, cuando tienes que trabajarlos meses tras meses y cortarlos de la tierra y ves que aunque los cortas siguen naciendo, te das cuenta qué terrible que son los cardos y los espinos. Para que nazca algo bueno lo que tienes que pasar, pero para que nazca lo malo sale solo. Sale solo, no hay que hacer nada. Yo nunca he regado un espino, ni una zarza, pero no sé por qué las zarzas salen solas. Da igual que llueva, que la pegues, que le da lo mismo, vuelven a salir. Nuestros esfuerzos no podrán producir una transformación en este mundo destrozado, destruido. Muchos piensan que nosotros vamos a cambiar el mundo. El mundo solamente tiene una posibilidad: morir para un mundo nuevo. Aquí este mundo no va a cambiar. Lo que necesitamos, sin lugar a dudas, es que pongamos límites para que el mundo no se meta en nosotros, para que los espinos y los cardos no lleguen a nosotros. Yo tengo una semilla plantada en mi corazón que Dios le va a dar crecimiento para el final, pero yo tengo que labrar la tierra para que cardos y espinos no me quiten la capacidad de producir. Yo tengo que guardar y cuidar en este tiempo mi vida, mi casa, mi familia, mi corazón, para que nadie me quite lo que yo quiero ser y Dios desea que yo sea. El trabajo en este tiempo no solamente es producir, el trabajo en este tiempo es cuidar, administrar, encauzar el fruto, administrarlo. ¿Por qué cuesta tanto poner límites a nuestros hijos? Dime, ¿por qué cuesta tanto? Cuando yo era niño, mi padre no decía nada, solo nos miraba. Hacía así. Suficiente. Suficiente. Hoy, ni aunque le pegues con 4 varas, son duros de cerviz. Muy duros de cerviz. Yo era niño, nunca me olvidaré de esa experiencia. Yo tendría como 4 o 5 años, no más. Pero yo me acuerdo de algo muy, muy real. Creo que alguna vez lo conté. Y estaba un día rabioso porque mi mamá o mi papá me habían dicho algo y yo no quería. Y me fui. Pues ahora te metes aquí y rolla lo que quieres. Y me cerró la puerta de mi papá. Y yo lloraba. Y estando un rato llorando que me dolía hasta la garganta, yo de niño pensé, dije, pues si lloro no me escuchan. Y yo lloraba. Y decía, si no te escuchan. Y entonces yo me acuerdo de eso que pensé, dije, a lo mejor si me callo, a lo mejor voy a conseguir más. Entonces yo me callé. Y al ratito viene mi papá y mi mamá me dice, ¿qué? ¿Ya te has callado? Venga, pues venga, sal y no lo voy a hacer otra vez. Y entonces pensé entre mí, oye, yo he conseguido, callándome he conseguido más que llorando. Yo me acuerdo de eso siendo niño. Y yo digo, wow. O sea que hay otro método. Hay un mejor método para conseguir las cosas. Pero no. En este tiempo, ¿por qué cuesta tanto poner límites? ¿Por qué cuesta tanto cultivar en el corazón? ¿Por qué cuesta tanto honrar a Dios? ¿Por qué? Porque nuestro mayor cometido, amado, es crear una cultura de gente que honra a Dios y vidas encauzadas en sus límites que glorifiquen a Dios. Lo más difícil es que mi hogar glorifique a Dios, que las vidas tengan una cultura de honra a Dios, que vivamos agradeciendo a Dios por todo, no solo... España es el país del puf, puf, a puf, a puf, a puf, a puf, a puf, a puf. ¿Usted quiere definir España? Puf. Porque este es el país del puf y del ajo. Vale. Un día me dijo un americano, es que en España huele a ajo. Ah, vale. Y yo le dije, vosotros oléis a cinnamon, o sea, canela. Porque todos vosotros es canela. Este es el país del puf. Puf, a puf, a puf. ¿Cómo estás? Puf, a puf. ¿Qué tal, mi hermano? Puf, a puf. ¿Por qué te ríes? Porque es verdad, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. O sea, eso se llama puff. Eso es. Nuestro mayor cometido es una cultura de gente que honre a Dios.
Eso es la iglesia, gente honrando a Dios, glorificando a Dios. Que los de arriba están diciendo, ¿qué calor ha hecho esta noche? ¡Buah! ¡Oh! Esta noche ha hecho calor, ¿eh? ¿A que sí? Yo, mitad de la noche, en el suelo. Allí, en el suelo. Y luego me dolía. Una noche que voy a dormir. Y mientras otros están, qué calor, venimos para ir a la playa, aquí estamos, no tenemos dinero para irnos de vacaciones. Nosotros estamos aquí en cultura de reino, honrando a Dios, nos hemos levantado con ganas, con ánimo, con deseo, ¿o no? Amén, de estar, de recibir, de buscar, de amar. Hermoso, hermoso Dios, hermoso Dios. Eso no se paga con precio, es hermoso, es precioso. ¿Cómo estuvieron las sandías? Buenas, ¿no? Ahí están, ¿a que sí? Le digo algo más. Son gratis. Nos las dieron gratis. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso. Gratis. No es para decir a Dios, Dios mío, gracias, gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Dios. Qué bueno, Señor, qué alegría, una cultura de gente que honra, que agradece. No es solo que la tierra prospere, sino que las personas prosperamos en el reposo, en el descanso de Dios, haciendo lo que Dios ha dicho. Por eso, amado, Deuteronomio 6 es una labor de una visión de hombres sacerdotales, que no es que se visten de sacerdotes, sino que todo el tiempo están haciendo que de la tierra suba alabanza a Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Alabanza a Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Todo el tiempo levantando tributo. Venga, sacerdotes, vamos para allá. Venga, elevemos ofrenda. Venga, hagamos ofrenda a nuestro Dios. Venga, que Dios se glorifique. Gloria a Dios. Aleluya. Mañana a trabajar. Amén. Gracias a Dios. Bendito Dios. A las 7 de la mañana ya está otra vez aquí el enlace para... Pues dale al enlace, verás cómo lo disfrutas. Y pon tu cámara, aunque sea un rato, aunque sea un minuto, no pasa nada. Yo si tengo que abrir la boca, me tengo que levantar, le pongo pausa, me levanto y vuelvo, y usted no se da cuenta si me he levantado. Y ya está, no pasa nada. Y yo estoy en pijama. Pues arriba no, pero abajo en pijama. Y no pasa nada. Y alabo a Dios. Y bendigo su nombre. Y todo el tiempo hay una necesidad de mantener y cultivar tu espíritu. Esa cultura sacerdotal que estima lo espiritual, que estima lo bueno, que estima la devoción, que estima la pasión. ¿Cómo vamos por allá? A ver, ¿cómo vamos, Esther? Ah, ya me he pasado. Que como no levanta la mano se le ha olvidado. Yo digo, debe ser que no llegó todavía. Secretaria, tienes que... ¿Tú sabes cuál fue la primera iglesia? La primera iglesia fue Edén. Edén fue la primera iglesia, el primer templo. Su misión fue eso, mantener el lugar donde Dios tenía comunión con los hombres. La fecundidad, el trabajo, la bendición de Dios. Seguiremos. Les quiero hablar de la productividad con fecundidad. Porque hay un principio sobresaliente en la Biblia, que productividad en la Biblia no es solamente dar fruto, sino ser fecundo. No solo dar fruto, sino ser fecundo. Todo tiempo, cada rato, cada lugar. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta esterilidad hay en los matrimonios ahora? ¿Usted se ha dado cuenta cuánta gente le cuesta tener hijos? ¿Usted se da cuenta cuántas personas casados, jóvenes, buena gente, les cuesta tener hijos? Tienen que acudir a formas, a métodos, porque se ha quebrantado la fecundidad. Escuche esto. Cuando Dios por el pecado maldijo la tierra y lamentamente al hombre por el pecado, en ese día la productividad del hombre no se acabó, porque los hombres seguimos siendo productivos, pero no somos igual de fecundos. Y ahí está la clave. Puede ser muy productivo sin haber
fecundado nada para Dios. Y eso lo quiero compartirles. Cuarto pasaje, cuarto elemento. Después hablaremos de ahí, saldremos para allá. Vamos llegando al objeto de este mensaje. El objeto de este mensaje. No te olvides de sembrar, no te olvides de dejar que Dios del crecimiento, no metas mano, deja que Dios lo haga. Cuando veas cosas que no tienen cuenta de significado, deja que Dios las haga. Cuando veas que tu hijo está rebelde, deja que Dios trabaje en él. Tú ora, clama, riega esa oración y esa semilla y Dios lo hará, Dios lo hará. Deja que Dios haga el trabajo, deja que el Señor haga eso en la vida del ser humano. Y tú cuida con todo tu corazón. Bueno, trabajo para mañana. Cuando te levantes mañana, reposa. Reposa. Si tienes que entrar a las 8 de la mañana y te levantas a las 7, algunos a las 8 menos cuarto. Si entras a las 8 de la mañana a trabajar y tienes que levantarte, levántate un poquito. Reposa. Ponte tu Biblia al lado. Toma tu café con leche, tu yogur o tu manzanilla. Reposa un poco. Empieza tu trabajo reposando. Ponte ahí. ¡Pum! Dale a la tecla. Gracias, Señor. Reposa. Va a ser diferente tu jornada laboral. Va a ser muy distinta. Gracias, muchas gracias, la palabra que nos has mostrado y enseñado en este día. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido en esta mañana. No solo la aprende el que la escucha, la aprende el que la habla. Gracias por el corazón de todas estas vidas y todas estas personas que escuchan aquí, que escuchan después, que son huertos de Edén, donde hay un profundo deseo de honrar a Dios. Diles, somos personas. Diles, somos personas con la cultura de honrar a Dios. Dile, nuestra cultura es honrar a Dios y no a los hombres. Hoy vivimos bajo la cultura de que se honre a los hombres. Dile, yo soy de la cultura de honrar a Dios. Amén.